Hola amigos, bienvenidos a nuestra serie ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Soy José Rea, pastor principal de la Iglesia Global Ministry, y vamos a iniciar este viaje de 40 días viendo las 3 preguntas más importantes de la vida. La pregunta de la existencia, ¿para qué estoy vivo? La pregunta de significado, ¿es mi vida importante? Y la pregunta de la intención, ¿cuál es mi propósito? Primero, ¿para qué estoy vivo? Segundo, ¿es mi vida importante? Y tercero, ¿cuál es mi propósito? Estas son las 3 preguntas más importantes de la vida. De hecho, la pregunta de la existencia, ¿para qué estoy vivo? Fue hecha por uno de los escritores del Antiguo Testamento llamado Jeremías hace miles de años. Él dice, ¿por qué tuve que salir del vientre? ¿Solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? Obviamente Jeremías está teniendo un mal día. Y estoy seguro que también has tenido uno de esos días cuando dices, ¿por qué estoy vivo? Mi vida es un desastre, todo lo que tengo son problemas, dificultades y tribulaciones. ¿Es para eso que estoy aquí en la tierra? ¿Para problemas? Escuché a alguien decir una vez, espero que la vida no sea un chiste, porque en verdad no lo entiendo y mucho menos me da risa. Y la verdad es que muchos no la entendemos. Puedes tratar de entender la vida por tu propia cuenta, pero la verdad es que eso no te da muchas opciones. Ahora puedes intentar lo que yo llamo el enfoque místico para encontrar el propósito de tu vida, y lo puedes encontrar en muchos libros, seminarios de Nueva Era y también en los programas de opinión y entrevista. El enfoque místico es definir el propósito de la vida de esta forma. Mira dentro de ti y encontrarás el propósito de tu vida. Sabes, eso suena tan espiritual, pero hay un problema con el enfoque místico. No funciona. Si yo pudiera ver dentro de mí mismo y encontrar el propósito de mi vida y tú pudieses hacerlo, todo el mundo ya sabría su propósito. Quizás ya lo probaste y sigues tan confundido como antes porque la respuesta no está dentro de ti. No puedes decirte a ti mismo cuál es tu propósito. Ahora, el segundo enfoque que la gente toma para descubrir su propósito es lo que llamo el enfoque de la autoayuda. Y puedes encontrar una gran cantidad de libros de autoayuda que hablan acerca de cómo descubrir tu propósito en la vida. Déjame ahorrarte mucho dinero, porque todos dicen la misma cosa. Tienes que inventar tu propósito, tienes que hacerlo tú mismo, eres tú quien decide. Y no solamente dicen lo mismo, sino que también tienen los mismos pasos predecibles. Sigue tus sueños, encuentra tus ambiciones, apunta alto, establece metas, confía, tú puedes lograrlo y nunca te rindas. Ahora, todas esas sugerencias son buenas. Son buenos consejos para volverse exitoso, pero puedes ser muy exitoso y nunca saber para qué Dios te puso en la tierra. Porque el propósito de la vida no es solamente adquirir posesiones, prestigio, poder y placer. No, tu propósito es mucho más grande que estas cosas. Es mucho más grande que tus logros personales. Es mucho más grande que tu propia felicidad o tus ambiciones, tus metas y tus sueños. Ahora, esas cosas son buenas, pero no fuiste puesto aquí en la tierra solo para que alcances cosas. Vamos, las puedes disfrutar. Sin embargo, puedes tener mucho éxito y aún así sentirte vacío e insignificante en tu interior. Así que el enfoque místico no funciona y la autoayuda tampoco funciona. Y tú te preguntas, entonces, ¿cómo encontramos el propósito? Hay otro que es el enfoque filosófico. El doctor Hugh Moorhead, profesor de filosofía de la Universidad del Noreste de Illinois, escribió una vez a 250 de los más reconocidos filósofos y científicos e intelectuales del siglo XX y les hizo una sola pregunta. ¿Cuál es el propósito de la vida? Y luego publicó las respuestas de ellos escritas a manos. En sus respuestas, en ese libro, si tú las lees te vas a sentir deprimido. Ni siquiera uno de los 250 filósofos sabía el significado y propósito de la vida. De hecho, la mayoría admitió que simplemente estaban especulando. Ellos dijeron, no tengo la más mínima idea de cuál es el propósito de la vida, ni siquiera sé si existe un propósito en la vida. De hecho, varios de ellos escribieron al doctor Moorhead y le dijeron,
Si logra descubrir cuál es el propósito de la vida, por favor, envíemelo. Uno de los filósofos más famosos escribió: no tengo respuesta para el significado de la vida y no quiero seguir buscando. Esa declaración es trágica. Te diré por qué. Porque una vida sin propósito no vale la pena vivirla. No es de extrañar que hemos quitado a Dios de nuestra cultura y que el promedio de suicidio se ha disparado. El suicidio ahora es la tercera causa de muerte entre adolescentes. ¿Cuál es la razón? Porque la vida sin propósito no tiene sentido. Sin sentido pierde el significado y sin el significado pierde la esperanza. Sin embargo, tengo una buena noticia. Tú fuiste hecho para un propósito y la única opción que tienes para descubrir tu propósito en la vida es preguntarle a tu Creador. Tú fuiste hecho por Dios y para sus propósitos, y hasta que no entiendas eso, la verdad, tu vida no tendrá sentido. Así que, ¿para qué Dios te hizo a ti? ¿Para qué tú estás vivo? ¿Para qué estás en este planeta? ¿Hay alguna razón? ¿Hay algún propósito para tu vida? Sí lo hay. Y Salomón nos dice en Proverbios 16, versículo 4, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. Así que no fuiste hecho para tus propósitos o para tu placer o tus metas o ambiciones y sueños. Dios te hizo para su propósito. Si estás vivo y tu corazón palpita y estás respirando, entonces Dios tiene propósitos para tu vida. Dios nunca ha hecho nada sin propósito. De hecho, en las Escrituras encontramos que Dios te hizo para 5 propósitos. Y durante los próximos 40 días, en este viaje que emprenderemos juntos, vamos a ver detalladamente 5 razones por las cuales Dios te puso aquí en la tierra. Y estoy emocionado por ello y creo que tú también deberías estarlo. Estos 5 propósitos son los que le dan a tu vida un verdadero significado. Pero lo que hoy quiero que entiendas es el motivo detrás de estos 5 propósitos. ¿Para qué te creó Dios para su propósito? ¿Cuál habrá sido la motivación principal? Quiero que escribas esto. Dios me creó para amarme. Escríbelo. Dios me creó para amarme. Así es. Dios te hizo para amarte. El apóstol Pablo lo explica muy bien en Efesios capítulo 1, verso 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables para sus ojos. Por favor, toma en cuenta esta frase. Dios dice que tú fuiste creado para ser amado por Él. Te hizo para amarte. Ahora observa que en este versículo dice, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Te das cuenta de que antes de que Dios pensara en el universo, Él pensó en sus hijos, en su pueblo, en su iglesia, en aquellos que llegarían a ser parte de su familia? Pensó en ti. Eres atraído por la fe de Dios. ¿Por qué estoy vivo? La razón es esta. Dios me hizo para amarme. Dios me creó para amarme. Ahora, la segunda gran pregunta de la vida es la pregunta de significado. ¿Es mi vida importante? ¿Hace alguna diferencia el hecho que yo esté aquí en la tierra? Isaías, un profeta que escribió antes de Cristo, enfrentó la misma pregunta. Dice, mi labor parece tan inútil, he gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. Verás, sin ningún propósito, la vida parece trivial, inefectiva y sin sentido. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos hechos para tener significado. El significado es mucho más importante y mucho más grande que el estatus o el éxito. El significado es mucho más que la posición o la posesión, o el poder o el placer o el prestigio. Ninguna de esas cosas va a durar, mas el verdadero significado sí durará. Y eso proviene de cumplir el propósito de Dios para tu vida. De hecho, el propósito de Dios para tu vida no solo durará para siempre, sino que el propósito de Dios para tu vida comenzó incluso antes de que nacieras. ¿No te parece maravilloso? En Isaías 44, versículo 2, Dios dice esto: yo soy Dios, tu creador, yo te formé desde antes que nacieras. Así es lo mucho que Dios te ama. No solamente estabas en la mente de Dios, sino que Él tuvo cuidado de ti desde antes que nacieras. Cuando tu madre aún te cargaba dentro de su vientre, Dios tuvo cuidado de ti. Lo hizo porque Él fue quien te planeó. No eres un accidente. Por eso el aborto es un asesinato en el vientre. Lo diré nuevamente. No eres un accidente.
Hay padres por accidente, pero no nacimientos por accidente. Hay padres ilegítimos, pero no hay hijos ilegítimos. Hay embarazos no planeados, pero no hay gente sin propósito. Dios toma incluso el error humano. De hecho, Él te planeó antes de que creara este mundo. Tú no eres un accidente. Vamos, camina con esa confianza que Dios te diseñó perfectamente antes de que existiera el mundo. Increíble. Cada día de tu vida está escrito en el libro de Dios. Así es lo mucho que le importas a Dios. Está interesado en cada detalle de tu vida. Él ha visto todo lo bueno, lo malo y lo feo y Él lo registró en su libro. Incluso antes de que nacieras. Él sabía todas las decisiones que tomarías. Él sabía todas las decisiones tontas que otras personas tomarían y que te lastimarían a ti. Y lo que tú harías es que lastimaría a otros. Él te vio y te amó aún así. A pesar de todas las heridas que has vivido, tú le importas a Dios. Algo que debes comprender muy bien es que la vida es la preparación para la eternidad. Déjame decirlo otra vez. La vida es la preparación para la eternidad. Dios te puso en la tierra para prepararte para lo que vas a hacer el resto de la eternidad. Sus propósitos para ti son eternos, son infinitos. De hecho, yo quisiera que escribieras esto. Yo fui creado para vivir eternamente. Sí, fuiste creado para vivir eternamente. Dios tiene planes a largo plazo para tu vida. El mayor error de quienes no han abrazado la vida eterna es que piensan a corto plazo. Piensan en el aquí y el ahora. Piensan que todo lo que importa es lo que ocurre en los 70, 80 o tal vez 90 años que vivirán aquí en la Tierra. No podrían estar más equivocados. Un día tu corazón dejará de latir. Ese será el final de tu cuerpo, pero no va a ser tu final. Fuiste creado para la eternidad. De hecho, si tuvieras que trazar una línea desde aquí hasta la luna, tu vida en la Tierra representa menos del primer milímetro de esa línea comparado a los billones y trillones de años que vas a estar en la eternidad. Entiende esto. Esta vida no es todo lo que hay. Esta vida es solo el acto de apertura, el ensayo general. Es como estar en preescolar, es el jardín de niños. Es la vuelta de calentamiento antes de la verdadera carrera. Ahora, esta es la clave para entender el significado de tu vida. Cuando logras entender que primero Dios te hizo para amarte y segundo, fuiste creado para vivir eternamente. Eso da significado a tu vida. No importa qué más te pueda ocurrir. Ahora, esto nos lleva a la tercera gran pregunta de la vida. La pregunta de la intención. ¿Cuál es mi propósito? Ya comprendo que Dios me hizo para amarme. Ok, ya tú comprendes que Dios te hizo para vivir para siempre. Pero, ¿y qué? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es mi propósito? Y ahora, ¿qué se supone que voy a hacer con mi vida antes de llegar a la eternidad? David hace esta pregunta. Él dice, ¿para qué creaste a los mortales? David se está haciendo la misma pregunta fundamental que nosotros nos hemos hecho. ¿Para qué estoy en la tierra? Eso es lo que veremos juntos en esta serie, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Uno de los máximos filósofos del siglo XX, Bertrand Russell, quien era a su vez ateo, dijo, a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda de significado y propósito de vivir no tiene sentido. Ahora, quien lo dijo era un ateo. Incluso él pudo comprender que la única forma en que la vida puede tener significado y propósito es si existe un Dios que te hubiera creado para un propósito. Si piensas que estás aquí por accidente, no hay tal propósito. Si tú no crees en Dios, entonces no hay significado ni propósito para tu vida. Él estaba en lo correcto. Si Dios no existe, entonces solo eres un fenómeno, algo al azar, un accidente de la naturaleza. Y por lo tanto no hay sentido. Si quieres saber cuál es el propósito de un invento, tienes que preguntarle al inventor. Si no sabes para qué sirve, tienes que preguntarle a aquel que inventó. O puedes leer el manual de instrucciones, ¿no te parece? Ahora, eso también es aplicable a ti. Tú no vas a descubrir cuál es el propósito de tu vida escuchando programas de opinión, no descubrirás cuál es tu propósito en la vida asistiendo a seminarios, no vas a descubrir tu propósito en la vida leyendo hojas de té o la astrología y tampoco vas a descubrir tu propósito en la vida leyendo a filósofos.
porque ellos solo están suponiendo. La única forma de saber tu propósito es preguntarle a tu Creador, a quien te hizo. ¿Para qué me hiciste, Dios? El sabio Salomón dice, conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Entonces, mientras más conozcas a Dios, más podrás comprender el significado y el propósito de tu vida. Y quiero que memorices esto. Yo encuentro mi propósito en Dios. No existe otra forma de averiguar. ¿Para qué estoy aquí? Me gusta mucho esta declaración del apóstol Pablo. Todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo empieza con Dios y está sostenido por Dios. Todo en la vida se trata de Dios y no se trata de ti. Lo diré otra vez. Fuiste hecho por Dios y para Dios. Y hasta que no entiendas eso, la vida no va a tener sentido. Pablo lo explica de esta manera. En Cristo, Dios nos había elegido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Si quieres saber tu propósito, tienes que comenzar por conocer a Dios. Así que me gustaría que puedas recordar esta frase para esta semana. No se trata de mí, se trata de Dios. Dilo otra vez, no se trata de mí, se trata de Dios. Y esto es lo que vamos a hacer durante estos 40 días. Vamos a desempacar todo, vamos a buscar la respuesta para qué estoy aquí en la tierra. Reflexiona cuidadosamente. Si tú vives 70 años, vas a tener 25.550 días. Toma de esos 25.550, 40 días. Te van a quedar 25.510. ¿Sabes qué? Esos son los 40 días para recalibrar nuestra fe. En los próximos 40 días vamos a ver ese significado de la vida. ¿Para qué Dios te ha hecho? Va a transformar tu vida. Hay algo más. Es evidente que todos estamos en diferentes etapas de nuestra jornada espiritual, pero nunca es demasiado tarde para que seas quien Dios quiere que seas. Esto incluye a quien sigue a Jesús desde hace 50 años o aquel que ni siquiera sabe si cree. Si estás en este punto de la vida, me alegra que estés aquí. Si tu corazón está verdaderamente abierto y tú eres intelectualmente honesto y consideras los hechos, Dios va a mostrarte el propósito para tu vida. Entonces, qué bueno que estás en un grupo de vida. Habla con ellos y ayúdense mutuamente. Y créeme, deseo que tengas un buen tiempo de discusión con tu grupo. Y nos veremos en la próxima ocasión. Estoy seguro que esta será una gran jornada en tu caminar de fe.